Desde el Kaliningrad Stadium se jugaba la quinta fecha de la Liga Rusa. El Lokomotiv visitaba al Baltika y César Montes arrancaría el encuentro como titular. El partido se decantaría en favor del Baltika rápidamente, pues al minuto 3 un pase largo tomaba mal parado a Montes y a su compañero, y con el gran acierto de Bryan Gil al bajarla con un toque y anticipar la salida del portero, la pelota se metía al fondo de la red. La anotación fue un punto de inflexión para el desarrollo del juego, dado que el equipo local le cedía la iniciativa al conjunto de Moscú. En ese aspecto, las locomotoras conseguían establecerse con más hombres en el lado del campo rival. César Montes adelantó líneas y en consecuencia la defensa se paraba cerca de la media cancha, y esto le sirvió para recuperar balones más rápido, manteniendo de esta forma la presión alta, ya que en esta fase del juego el Lokomotiv amenazaba el área. Sin embargo, pasó el tiempo y el Baltika no solo se pudo acomodar, sino que además conseguía equilibrar el ritmo de juego, pues no se jugaba exclusivamente en su área, sino que también pudieron proyectarse en la portería que protegía a Antón. El Lokomotiv pasó de ser cazador a ser presa, pues el conjunto blanco estaba encontrando algunos espacios que le brindaban la oportunidad de poner a prueba al portero del Lokomotiv. El juego entraba en un buen ritmo, donde había acción en las respectivas porterías, pues como se ejemplificaba al minuto 35, Yuri Kovalev quedaba frente al arquero, pero el balón terminaría en el poste, y posteriormente la defensa lograba neutralizar la jugada. Como es costumbre, Montes era eficaz cuando tenía que interrumpir jugadas por el aire, liderando la defensa en ese rubro, pues era difícil ganarle una pelota por ahí. Durante el cierre del primer tiempo, los equipos mantuvieron este ritmo dinámico, con un ida y vuelta constante que no daba tregua entre ellos. En el tiempo de compensación hubo un tiro libre que fue a buscar Montes por aire. El mexicano ganaba el cabezazo, pero sin la suficiente dirección para atravesar la red, aunque dejaba una advertencia importante para no descuidar a Montes en las jugadas a balón parado. Para el segundo tiempo, el Lokomotiv entendió mejor el reinicio y mantuvo mayor tiempo la posesión de la pelota. Montes tendría un buen desempeño, principalmente cuando tenía que marcar de manera individual, pues su larga zancada dejaba vulnerable a sus rivales, aunque forcejeaban con el cuerpo para impedir que les robara la pelota. Con el tiempo el Baltika volvía a recobrar fuerza y tomaba la iniciativa para ofender la portería del equipo visitante. Al minuto 77 el mexicano tuvo que hacer una gran intervención, pues cuando parecía que le ganaban dentro del área, Montes se estiró con todo para bloquear el disparo. Instantes después, desde un tiro libre, Dmitry sacó un disparo que logró desviar con mucha fortuna a su compañero Nikolai Komlichenko, para dejar sin opciones al arquero que solo vio entrar la pelota. El equipo de Moscú lograba empatar, pero la inercia del juego la tenía el cuadro local, que insistía por su parte. Los últimos minutos, el Lokomotiv tuvo que cerrar el juego rechazando los intentos del Baltika, y que para su suerte no trascenderían a más. De esta manera terminaba el partido y el Lokomotiv rescata un punto en esta jornada, sumando así 13 unidades hasta el momento, lo que lo coloca como líder de la liga. El Copenhague visitaba la casa del Nordsjælland en la quinta jornada de la Superliga danesa. Rodrigo Huescas arrancaba como titular y desde los primeros minutos los leones se mostraban agresivos con la presión alta. Fue precisamente el mexicano quien provocó un rebote dentro del área que coqueteó peligrosamente con la portería rival. Vestiendo una elegante camiseta en negro, los campeones se desplegaron como es habitual, apoyando buena parte de su ataque por las bandas y el juego interior, empujando constantemente a Huescas hacia arriba, quien se desempeñaba como carrilero recorriendo de área a área. Sin embargo, los locales comenzaron a asentarse con el correr de los minutos, dejando atrás su accidentado inicio y complicando progresivamente la salida de balón del Copenhague.
El equipo capitalino, acostumbrado a este tipo de escenarios, apeló a su buen juego colectivo, manejando el ritmo con inteligencia, un paso atrás para dar 2 hacia adelante. Aunque Rodrigo estaba muy presente en campo rival, aún no había logrado desbordar ni realizar centros con claridad, contenido por una defensa bien plantada. Poco a poco, el Nordsjælland fue ganando confianza en su ataque, y Huescas empezó a sufrir más en la salida desde su propio campo, pues sus intentos por despejar eran cortados o interceptados. Pero el mexicano no dejaba de insistir, y pronto iba a aparecer nuevamente en zona final. Logró enviar un centro a segundo poste que su compañero remató contra el cuerpo de un defensor. El partido ya no estaba bajo control para el Copenhague. La posesión se había emparejado y les costaba pisar zona final. Los del norte de Zelandia tuvieron jugadas de peligro importantes y Rodrigo echó mano de su colmillo para provocar una falta en su propia área con la clara intención de enfriar el ritmo. Aunque el pico ofensivo local parecía haber pasado, los leones seguían en jaque, sin poder igualar las llegadas de sus rivales. En esa etapa, Huescas se mostró sólido defensivamente, aguantando los intentos de desborde de su par. Para fortuna de los visitantes, Salkis cortó una ocasión manifiesta de gol con la mano y vio la roja directa, dejando al Nordsjælland con uno menos. Era el momento de cerrar fuerte el primer tiempo y así lo entendió el equipo de la capital, que aprovechó los minutos de compensación para presionar alto y consumir el reloj en campo rival. En la última de la primera mitad, Moukoko abrió para la llegada de Huescas, cuyo remate fue desviado por un defensor en el área. El inicio del segundo tiempo traería un golpe inesperado. Apenas reanudadas las acciones, un error de Pereira al regalar el esférico le permitió a Egeli asistir con una picadita a Prince Jr., que firmaba el gol de vestidor. El Copenhague debía responder, y lo hizo lanzando toda la carne al asador. Rodrigo lo intentaba moviéndose a espaldas de la defensa, pero su centro salió demasiado flojo. La presión aumentaba en el área rival y la banda de Huescas era uno de los caminos más utilizados para generar peligro. En cualquier momento podía aparecer la jugada precisa, aunque la ansiedad ya comenzaba a hacer mella, incluso en el propio Rodrigo. Finalmente, Madsson lanzó un gran pase a la espalda de los defensores. Larsson dejó pasar el balón con inteligencia y Huescas, ya en línea final, mandó un centro retrasado perfecto a la frente de Moukoko, que no perdonó. El empate renovaba el ímpetu visitante, que se lanzaba con decisión por la remontada. El partido se volvía de ida y vuelta, a la espera del chispazo individual que rompiera la paridad. Huescas fue perdiendo protagonismo ofensivo y su posición comenzó a retrasarse, seguramente por precaución ante un posible contragolpe. A falta de 15 minutos para el final, el oriundo del Estado de México dejó el campo. Inmediatamente después, Hatzidiakos cazaba un rebote en el área y liquidaba al arquero para poner el 2-1. Ya en el minuto 94, Yoram Sage, quien había entrado por Rodrigo, sacó un riflazo que mandó a guardar en el poste izquierdo del guardameta. Entre semana, los Leones jugarán en Suiza el partido decisivo por el pase a la Champions League, en un encuentro que podría marcar el rumbo de su temporada. Llegaba el día para que la Premier League abriera de nuevo el telón y la expectativa era alta en el Falmer Stadium, donde Brighton y Fulham saltaban al campo con ilusiones renovadas para encarar la temporada entrante. Raúl Jiménez no iba a perder tiempo y apenas al primer minuto recibía un pase filtrado de Iwobi, pero el control le quedaba largo y el remate salía desviado. De alguna manera esa acción iba a marcar el tono de su partido, pues tal como ocurrió en tramos de la temporada pasada, el equipo londinense batallaba para encontrar al lobo mexicano en zona final. Raúl no se quedaba esperando, bajaba de su posición para tener contacto con el esférico, pero se encontraba constantemente con marcas personales que se le pegaban a la espalda e impedían que pudiera girar con libertad para crear juego. Al minuto 12, de manera algo accidentada, participaba activamente en una transición hacia el ataque, aunque Wilson fallaba en la devolución cuando Jiménez llegaba con ventaja desde atrás.
Los pelotazos en su búsqueda tampoco eran efectivos. Navegar por la zona media parecía ser su mejor opción para recibir con mayor comodidad, pero los minutos pasaban y el Fulham no era capaz de ejecutar su plan de juego. Alrededor del minuto 30, las Gaviotas ya eran claramente superiores tanto en número de llegadas como en su manera de anular a los hombres clave del Fulham, incluido Raúl, que apenas pudo generar una ocasión tras presionar a un mediocampista, pero la saga rival se recompuso de inmediato. Poco después, el mexicano caía en fuera de lugar. Fue entonces que la frustración comenzó a hacer mella en su comportamiento dentro del campo, buscando imponer su físico para sacarse de encima a los centrales. El primer tiempo se esfumaba y Raúl había pasado desapercibido tanto en el ataque como en la construcción de juego. Incluso cuando parecía tener una ventana para desequilibrar, algo fallaba: el control, la descarga o la lectura. Arrancando el segundo tiempo, la severidad de su marcaje no cedía, y en una jugada por izquierda, Joshua soltó un zurdazo que obligó al arquero a rechazar. En el rebote, Raúl punteó el balón hacia la línea final. Más adelante prolongaba con clase un balón para Wilson, aunque la jugada era invalidada una vez más por fuera de lugar. El desarrollo del partido iba de mal en peor para el delantero. Brighton encontraba un penal y Matt O'Reilly lo convertía con frialdad para abrir el marcador. Desde la óptica de Raúl, la noche se tornaba cada vez más cuesta arriba, sin poder ganar un solo duelo ante los centrales, que estuvieron siempre un paso delante de él, y con signos evidentes de frustración reflejados en choques constantes y reclamos. Fue, sin exagerar, una de sus actuaciones más grises en la Premier, por lo que terminó dejando el campo al minuto 66. Rodrigo Muniz, quien ingresó en su lugar, terminaría por rescatar un punto para los Whites, empatando en el último suspiro del tiempo de compensación. Así, Fulham y Brighton firmaban tablas en el arranque de una nueva edición de la mejor liga del mundo. Se abrían las puertas de Luigi Ferraris para dar inicio a la temporada 2025-26, con el debut del Genoa en la primera ronda de la Copa de Italia. Johan Vázquez, quien ya acumula 3 temporadas con el conjunto Grifone, portaba con orgullo la banda de capitán, un reconocimiento más a su proceso de adaptación al fútbol italiano y al liderazgo que ha construido dentro del vestidor. El Vicenza, equipo de la tercera división del calcio italiano, buscó sorprender en los primeros minutos adelantando sus líneas e intentando forzar errores. Aunque su actitud inicial fue valiente, lo cierto es que poco le tomó al conjunto local recuperar el control de la posesión y responder con la misma intensidad. El Genoa no asediaba, pero superaba con relativa facilidad la presión del rival. Johan se animó a salir desde la zona defensiva para romper líneas con un pase en vertical, pero su intento fue interceptado y tuvo que cortar el contragolpe con falta táctica. A partir de ahí, el mexicano mostró solidez en los duelos individuales, conteniendo avances por su zona y ganando balones divididos en el juego aéreo. El Vicenza no se achicaba, cortaba la salida de los Grifone e incluso generó una jugada clara que terminó en las manos del arquero Leali. Aunque el Genoa llegaba más al área, no lo hacía con verdadera contundencia. La defensa sacaba limpia la pelota, pero en el medio campo se perdía fluidez. La motivación de los visitantes era clara, y por momentos emparejaban el trámite del encuentro en cuanto a llegadas. Al minuto 24, Johan jugó en vertical con Albert, quien dejó pasar el balón con una buena finta y forzó un tiro de esquina. En el cobro, Vázquez ganó el balón en el segundo palo, pero su remate llegó demasiado forzado como para generar real peligro. Aunque la posesión seguía siendo para el Genoa, el Vicenza se mostraba amenazante cada vez que recuperaba el esférico y lanzaba un ataque rápido o cazaba una segunda jugada. A los locales les surgía un gol que bajara la intensidad emocional de su oponente. Como capitán, Johan asumía su rol con seriedad, manteniendo el orden en su zona e incluso saliendo de posición para disputar balones cuando no había nadie más que lo hiciera. A 5 minutos del descanso, Carboni recibió un gran pase de Martin y tras controlarlo con el pecho, lo mandó al fondo con una gran volea que dejó sin opciones al arquero. El tanto trajo serenidad. El Genoa empezó a circular con más intención y menos prisa. Poco después, llegaría el segundo gracias a un autogol de Banazai.
un centro al que por poco alcanzaba a cerrar Johan. En la última del primer tiempo, Vázquez seguía de cerca a su marca. Se barría limpiamente y pasaba de inmediato al ataque, aunque la jugada no tuvo mayor trascendencia. Esa actitud combativa se mantendría en el complemento, donde el control del mediocampo era clave para evitar que el Vicenza se metiera nuevamente al partido. No obstante, errores en zonas sensibles le permitieron a los visitantes reagruparse y enviar un nuevo aviso sobre la portería de Leali. Esta acción despertó a los Grifone, que respondieron con un tercer gol a cargo de Stanciu, rematando una jugada colectiva precisa. A partir de ese momento, la participación de Johan se fue espaciando, producto de que el Vicenza disminuyó su presión, aunque nunca bajó los brazos. Johan no logró cortar un trazo al delantero y la jugada continuó por la banda contraria para terminar en un cabezazo peligroso que Leali atajó de gran forma. Más tarde, cuando el mexicano se había proyectado, el rival aprovechó su ausencia momentánea y ganó la espalda de la zaga, pero el propio Vázquez regresó a toda velocidad y con una barrida limpia evitó el remate dentro del área. En los minutos finales, Vicenza empujó con orgullo, dejando la sensación de que merecieron al menos un gol. El Genoa resistió los últimos embates y avanza de ronda, a la espera de su próximo rival en la Copa.